Episodio 1. El último aliento del primer testigo. No gritó. No se quejó. Solo abrió los ojos. Miró hacia un punto invisible en el techo. Y sonrió. Don Aurelio tenía 86 años. Era el único del pueblo que seguía rezando cada noche. Aunque no quedara iglesia abierta. La suya era una fe antigua. Sencilla. De esas que no discuten con nadie. Solo cree. Solo espera. Murió en su cama. Tranquilo. Como si se entregara. Pero antes del último suspiro, ocurrió algo. Su nieta, Clare, sostenía su mano. Le susurraba oraciones al oído. Lágrimas cayendo sobre las sábanas. Aurelio la miró con ternura. Pero sus ojos no se quedaron allí. Se abrieron más, mucho más. Como si lo que veía no cabía en este mundo. ¿Qué ves, abuelo?, susurró ella. Aurelio no respondió con palabras. Pero de sus labios brotó una última frase. Como un soplo. No era como nos lo contaron. Y entonces murió. Con una sonrisa pacífica. Y una lágrima en el ojo derecho. Que no era suya. El médico certificó la muerte como natural. Pero algo inquietó a todos los presentes. Las pupilas de Aurelio no se cerraban. No por rigidez. Sino porque parecían mirar algo que todavía estaba allí. Esa noche, Clara no pudo dormir. Recordaba la expresión de su abuelo. El temblor sutil en el aire. El leve aroma a incienso, que nadie había encendido. Movida por una intuición. Revisó el crucifijo de la habitación. Detrás, encontró una hoja amarillenta, escrita a mano. Una especie de confesión. Si muero con fe, sé que veré su rostro. Y si lo veo, lo recordaré. Y si lo recuerdo, no podré callarlo. Clare, sin saber por qué, comenzó a temblar. Y al girarse hacia la ventana, una silueta luminosa se desvaneció entre las sombras. No dejó figura. No dejó voz. Solo una sensación dentro de su pecho. Él fue visto. Desde esa noche, Clara empezó a soñar. Cada vez. El mismo susurro antes de despertar. Una fe verdadera no busca respuestas. Busca el rostro, que le promete silencio eterno. Episodio 2. El sacerdote que mintió en su lecho de muerte. Hay pecados que se perdonan. Otros se esconden. Y algunos se llevan a la tumba. Pero esa tumba, esa noche, fue abierta desde el cielo. El padre Esteban sirvió a la iglesia durante más de 50 años. Confesó a miles. Enterró a cientos. Y mintió, en silencio. No con palabras. Con dudas que jamás se atrevió a pronunciar en voz alta. Nunca creyó del todo. Recitaba los versículos como quien repite un papel. Y sin embargo, en los últimos años de su vida, algo dentro de él empezó a temblar. Cuando supo que le quedaban pocos días, pidió ser atendido por un joven seminarista, Tomás. Apenas con 20 años de vocación y los ojos aún brillantes de fe. «Padre, ¿quiere que recemos juntos?», preguntó Tomás. Con devoción. Esteban lo miró, y negó con la cabeza. «No, hijo, no tiene sentido. He servido. Pero no he creído». Tomás palideció. «¿Pero, cómo? ¿Nunca?». Esteban cerró los ojos. «Tuve miedo. Siempre. Y fingí. Porque a veces, fingir fe es más cómodo que enfrentar el silencio de Dios». Esa noche, Esteban empeoró. Le costaba respirar. Su pulso se debilitaba. Y justo cuando parecía a punto de morir, algo ocurrió. Tomás, al borde de la cama, apretaba su mano y oraba en silencio, temblando. Y de pronto, Esteban abrió los ojos bruscamente. Sus pupilas se dilataron. Su cuerpo se estremeció. Y su boca emitió una exhalación que no era aliento, sino un grito ahogado de revelación. «No, ahora sí creo». Sus palabras se quebraban, como si vinieran de lo más profundo de su alma rota. «Está aquí. Él está aquí, y me está mostrando lo que debía haber amado». Tomás cayó de rodillas, llorando. «¿Qué ve, padre? ¿Qué ve?». Pero Esteban solo sonrió. Una sonrisa temblorosa, llena de fuego. Y susurró. «No es rostro. Es recuerdo. Es todo lo que callé, mirándome de vuelta». Murió con los ojos abiertos. Y en ellos, Tomás juró ver un destello. Una imagen borrosa. Un rostro, que no era humano. Ni santo. Solo profundamente sincero. Desde entonces, Tomás dejó los estudios. Nunca más fue visto en seminario alguno. Pero cada domingo, entra a la capilla vacía, se arrodilla, y reza con miedo. Porque ahora sabe que el rostro de Dios no siempre aparece para premiar la fe. A veces aparece para revelarte en que la convertiste. Episodio 3. El niño que dibujó el rostro que no debía verse. Los niños no mienten. Y cuando dibujan algo que nunca han visto, es porque lo han sentido, aunque no sepan explicarlo.
Santiago tenía 8 años y una enfermedad que lo hacía envejecer por dentro. Sus huesos eran frágiles. Su cuerpo, débil. Pero su fe, era grande. No porque la entendiera, sino porque la vivía como un juego sagrado. Cada noche, antes de dormir, su madre le decía: cuando cierres los ojos, pídele a Dios que te visite en tus sueños. Y Santiago sonreía. Pero una noche, no soñó. Lo vio. A la mañana siguiente, en lugar de ver caricaturas o pedir chocolate, pidió una hoja blanca y un lápiz negro. Dibujó en silencio durante más de 1 hora. Su madre lo observaba desde la cocina. Había algo diferente en él. Estaba demasiado serio. Demasiado quieto. Cuando terminó, dejó el dibujo sobre la mesa y dijo: no lo vi con mis ojos. Lo vi con lo que me queda. El dibujo mostraba un rostro. Pero no tenía forma definida. Era una mezcla de luz y sombra. Una boca entreabierta que no hablaba. Ojos que lloraban. Pero no tristeza. Era compasión. Era culpa. Era amor que no supo llegar a tiempo. La madre, aterrada, llevó el dibujo al sacerdote del hospital. ¿Qué es esto?, preguntó él. Santiago, con una voz suave como un susurro, respondió: es el rostro que vi cuando pensaba que iba a morir. Me miró, y no dijo nada. Solo lloró por mí. Esa misma noche, el niño empeoró. Los doctores sabían que era el final. Pero antes de que su respiración se apagara, Santiago abrió los ojos una última vez. Miró al techo. Y sonrió. Sus labios dijeron: ya no llora. Ahora me mira con paz. Y murió. Con una expresión tan tranquila que ninguno de los médicos pudo contener las lágrimas. El dibujo fue guardado en el hospital. Pero días después, desapareció. Nadie lo robó. Nadie entró. Simplemente, se desintegró. Hoy, su madre conserva una hoja en blanco enmarcada en la pared. Dice que aún siente su presencia cuando reza. Y a veces, cuando está sola, ve que en esa hoja vacía, aparecen brevemente los ojos de aquel que solo se deja ver cuando alguien muere con fe. Episodio 4. Las lágrimas de los que no creían. Los creyentes mueren esperando una luz. Los que no creen, no esperan nada. Y sin embargo, algunos de ellos, en el último segundo, lloran, no por miedo a la muerte, sino por haber visto algo que no deberían haber visto. El Hospital Santa Lucía siempre había sido tranquilo. Un lugar para esperar el final con algo de dignidad. Pero en el mes de octubre, algo cambió. 5 pacientes murieron sin fe. 5 ateos declarados. 5 que, al borde del último aliento, lloraron sin explicación. El primero fue un profesor de filosofía. Murió con los ojos abiertos, mirando al techo como si hubiera visto a alguien llegar tarde. Su último suspiro fue un sollozo. Nadie supo por qué. La segunda fue una mujer que siempre decía: Dios es un invento para no tener miedo. Murió con una lágrima cayendo lentamente por la mejilla. Sus labios, al morir, formaban una palabra que nadie pudo leer. La enfermera que los atendía, Mariana, comenzó a notar un patrón. No creían, le dijo al capellán. Pero murieron, como si hubieran visto la verdad en el último instante. ¿Cuál verdad?, preguntó el sacerdote. Y ella respondió, temblando, que la fe no era una elección, era una espera. El caso más extraño fue el del señor Durán, un escéptico furioso. Durante semanas insultó a todos los que mencionaban a Dios. Negaba el alma, el cielo, los ángeles. Pero el día de su muerte, pidió quedarse solo. Y cuando entraron a la habitación minutos después, estaba sin vida, pero con el rostro empapado de lágrimas. Y sus dedos marcaban una cruz invisible sobre el pecho. Un médico creyó que se trataba de una reacción neurológica, hasta que revisaron las cámaras de seguridad. A las 3:03 de la madrugada, una figura luminosa cruzó frente a su habitación. Una sombra blanca, con la forma de un rostro, que no tenía forma. Mariana, la enfermera, decidió escribir un informe privado. No sé si el rostro de Dios se aparece a los que mueren con fe, pero sé que los que mueren sin ella, lloran como si lo hubieran visto también. No para ser salvados, sino para pedir perdón, demasiado tarde. Episodio 5. La enfermera que grabó el instante sagrado. Hay cosas que solo deben ser sentidas, porque cuando se graban, no muestran lo que ocurrió, sino lo que el alma aún no está lista para recordar. Mariana llevaba 13 años trabajando de noche en el pabellón de cuidados paliativos. Había visto todo: muertes en paz, muertes con gritos, muertes en silencio. Pero en el último mes, algo se torció. Los pacientes que morían con fe tenían todos una misma mirada antes de irse. Una especie de asombro, de reconocimiento, y a veces, de tristeza infinita. Mariana no hablaba de esto con nadie.
Solo observaba. Hasta que una noche, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad, decidió hacerlo. Grabar la muerte de un creyente. Eligió al señor Joaquín, devoto, tranquilo, con una fe inquebrantable. Estaba muriendo de forma lenta, pero sin dolor. Colocó una pequeña cámara en la esquina de la habitación, sin decir nada, y esperó. A las 2:46 a.m. Joaquín abrió los ojos. Sus pupilas se dilataron. Miró hacia el techo. No parecía tener miedo. Y entonces lo dijo. Ahora lo veo. Su respiración se detuvo. Murió con una sonrisa limpia. Y una lágrima, que no venía de su emoción, sino de algo mucho más alto. Mariana corrió a revisar la grabación. La imagen era clara. Durante los últimos segundos de vida de Joaquín, una figura comenzó a formarse en el encuadre. Una luz blanca, inestable, como un rostro que quería tomar forma, pero no debía. Y justo antes de que se definiera, la cámara se apagó, sola, sin fallas técnicas, sin corte de energía. Al día siguiente, Mariana comenzó a perder la vista. Lentamente. Primero los bordes, luego las formas. Los médicos no encontraron causa. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía algo. Un contorno, un rostro, y en sueños, escuchaba una voz suave que le decía: lo grabaste, pero no era para ser visto. Lo sagrado no se captura. Se cree, o se llora. Hoy Mariana está completamente ciega. Pero repite lo mismo a quien quiera escucharla. No quiero que me devuelvan la vista. Porque la última imagen que vi fue lo único verdadero que mis ojos alguna vez tocaron. Episodio 6. El rostro en el reflejo del agua bendita. El agua bendita no está hecha para mostrar. Está hecha para purificar. Pero cuando lo divino deja de esconderse, hasta el agua comienza a recordar. La capilla de San Gabriel llevaba años cerrada. El techo derrumbado. Las bancas podridas por la humedad. Y un silencio tan denso que incluso los cuervos evitaban posarse allí. Pero fue allí donde Sor Catalina, una monja anciana con más cicatrices que recuerdos, sintió una llamada. No con palabras, sino con una sed extraña. Una sed que solo podía calmarse en el agua que nadie había tocado en años. El recipiente de agua bendita, una antigua pila de piedra, aún seguía en pie, verde por el musgo, agrietado por el tiempo, pero con un pequeño charco cristalino que nunca se había secado. Catalina se acercó, rezando, temblando, y al inclinarse para mojarse los dedos, vio algo, un rostro, no el suyo, no el de un santo, era otro rostro, formado en el reflejo de aquella agua antigua, hecho de luz suave y ojos cerrados que lloraban. Catalina retrocedió, tropezó y cayó de rodillas. «Señor», gritó, «¿eres tú?». Pero no hubo respuesta, solo el eco de su voz rebotando en las ruinas, y el reflejo, que seguía allí, esperando. Al día siguiente, la capilla volvió a recibir visitas. Algunos curiosos, otros creyentes, todos atraídos por los susurros que decían: «El agua lo muestra». Un joven se atrevió a mirar. No vio nada. Otro rezó antes de asomarse y cayó al suelo llorando. «¿Qué viste?», le preguntaron. «Vi algo que no quería ver. Vi un rostro que me preguntaba por qué había dejado de amarlo». El Vaticano fue alertado. Un emisario llegó para sellar el lugar. Pero antes de cerrar la capilla, miró dentro de la pila. No dijo palabra. Solo dejó su sotana en el suelo. Y desapareció esa misma noche. Sor Catalina, ahora enclaustrada, escribe cartas sin destinatario. En todas repite la misma frase: el rostro no se impone. Se refleja solo ante los que aman, incluso cuando creen que no serán amados. Episodio 7. El ángel que lloró al ver el rostro. Los humanos creen que los ángeles no sienten. Pero hubo uno que lloró, porque vio lo que ningún otro se atrevía a mirar. El verdadero rostro de su creador. Ya no glorioso, sino quebrado. La historia de Mateo no se encuentra en los registros de la Iglesia, ni en los documentos del Vaticano. Está escrita en una libreta desgastada, encontrada en la mesita de un hospicio olvidado. Mateo decía ser acompañado. Desde niño, aseguraba que una figura lo seguía a todas partes. No era un fantasma, ni un demonio. Era un ángel. Lo llamaba Ezrael, aunque ese nombre no aparecía en ningún texto sagrado. Él no me habla, le contaba a los doctores. Solo me cuida. Pero desde hace unas semanas, lo veo llorar. Nadie le creyó. Pensaban que era producto de su enfermedad terminal. Un delirio de alguien que no quería morir solo. Pero el día que Mateo entró en agonía, las cámaras de seguridad del pasillo captaron una figura luminosa junto a su puerta. Una presencia estática, blanca, inquietante.
Y cuando Mateo empezó a respirar con dificultad, la figura se cubrió el rostro. La enfermera que lo atendía. Andrea. Lo escuchó decir entre susurros. Ezrael, lo viste, ¿verdad? ¿Y tú también lloraste? Andrea pensó que hablaba en sueños. Hasta que lo escuchó decir algo más. Si incluso un ángel llora al ver el rostro de Dios, entonces no fuimos nosotros los que lo traicionamos. Fue él, quien no soportó su propio reflejo en nosotros. Mateo murió sin miedo, con una paz serena, pero en su mejilla había una lágrima, que no era suya, era más espesa, con un brillo leve, como si hubiese sido derramada desde el otro lado del velo. La figura nunca volvió a aparecer en las cámaras, pero al revisar la habitación después de su muerte, Andrea encontró en el espejo empañado una frase escrita con un dedo invisible. A veces los ángeles no bajan a consolar, bajan a comprender lo que ni el cielo quiere aceptar. Desde entonces, Andrea reza sin palabras. No espera milagros. Solo desea, cuando llegue su hora, ver ese rostro. Y que el ángel también esté ahí, para llorar con ella. Episodio 8. El rostro que sangraba en sueños. No todos los sueños vienen del alma. Algunos vienen del recuerdo de Dios. Y cuando sueñas con su rostro, no te despiertas con respuestas. Te despiertas sangrando. Camila era una joven de voz suave y mirada vacía. Nunca hablaba demasiado, pero dormía con profundidad de piedra. Su madre decía que desde pequeña tenía sueños pesados, pero a los 23 comenzaron las pesadillas. Aunque no lo llamaba así. No son pesadillas, decía. Son visitas. Cada noche soñaba lo mismo. Una sala blanca, infinita. Una luz que no quemaba, pero dolía. Y un rostro al fondo, sin forma definida, pero con una herida abierta en la frente. Una herida que no sangraba rojo, sino luz líquida. Y siempre, justo antes de despertar, ese rostro se inclinaba y le susurraba. Lo que estás viendo es lo que olvidaron escribir. Camila comenzó a despertar con rastros de sangre en los ojos. No había dolor, solo esa sensación extraña de haber visto algo demasiado puro para ser procesado. Los médicos no encontraban explicación. Los exámenes eran normales, pero su almohada, cada mañana, tenía marcas redondas, como si hubieran caído lágrimas doradas sobre ella. Un sacerdote fue a visitarla. Intentó exorcizar la casa, bendecirla, pero al mirarla a los ojos, se quedó en silencio. ¿Qué estás viendo?, le preguntó. Camila respondió. Nada, pero cuando duermo, yo lo veo todo. Esa noche, la madre la escuchó hablar en sueños por primera vez. Una voz grave, que no era la suya. Si sigues soñando con mi rostro, recordarás por qué sangré antes de ser crucificado. El Vaticano recibió el informe del sacerdote, pero lo archivaron sin comentarios. Era uno más entre muchos. Otro caso místico psicológico. Pero una monja joven que leyó el documento no pudo dormir. Soñó con el mismo rostro, y al despertar, tenía los ojos enrojecidos, y en su palma, un símbolo grabado, un ojo dentro de una cruz. Camila aún sueña. No reza, no pide, solo se entrega, porque sabe que cada noche que lo ve, el rostro está más cerca, y la herida sangra un poco más. Episodio 9. La familia que murió con fe y resucitó sin ella. Morir con fe es morir con los ojos cerrados, esperando una luz. Pero volver después de ver esa luz, es olvidar cómo se cree. Los Herrera eran una familia de iglesia. Padre, madre y 2 hijas. Siempre en primera fila los domingos. Rezos antes de cada comida. Rosarios colgados en las puertas como guardianes del alma. La fe, para ellos, no era un consuelo, era su hogar. El accidente ocurrió en la autopista 41. Frenos fallaron. Un giro mal calculado. Y el coche terminó envuelto en llamas. Los declararon clínicamente muertos durante 4 minutos. Los 4, pero contra toda estadística. Regresaron. Despertaron juntos en la sala de urgencias. Sin quemaduras graves. Sin secuelas físicas. Pero con algo más inquietante. Una expresión idéntica en los ojos. Vacía, lejana, como si hubieran dejado algo allá, que ya no deseaban volver a tocar. ¿Viste algo?, le preguntaron a la madre. Ella solo murmuró. Sí, pero no puedo contarlo sin dejar de ser quien era. Las hijas, antes alegres y devotas, dejaron de rezar. Rompieron los crucifijos de su habitación sin razón aparente. Una de ellas escribió con lápiz en el espejo. No se parecía a lo que me enseñaron. Y lloraba, pero no por nosotros. Lloraba por él mismo. El padre, Don Marcos, nunca volvió a pisar una iglesia. Quemó su Biblia. Y cuando el sacerdote local fue a visitarlo,
Le cerró la puerta con una frase final. Si alguna vez ve el rostro de Dios, no lo mire demasiado, porque entonces entenderá por qué el cielo guarda silencio. La familia se mudó meses después. Desaparecieron del pueblo. Pero los vecinos aún cuentan que, en la casa que dejaron atrás, las paredes tienen manchas en forma de ojos. Como si alguien hubiese observado desde dentro. Alguien que no quería ser visto. Algunos dicen que murieron creyendo. Y que volvieron sabiendo. Y el saber, cuando se trata del rostro de Dios, no deja espacio para la fe. Solo para el recuerdo. De lo que no debía recordarse. Episodio 10. El rostro que apareció en la pared de una iglesia abandonada. Hay paredes que no fueron hechas para sostener ladrillos. Fueron hechas para guardar secretos. Y cuando esos secretos empiezan a sangrar, se dibujan solos. Como si el cielo ya no supiera cómo quedarse callado. La iglesia de Santa Miseria llevaba cerrada más de 30 años. Un derrumbe parcial. Una tragedia jamás explicada. Y un rumor persistente. Que quien entrara, saldría creyendo en lo que jamás debió ver. Nadie se atrevía. Hasta que una mujer moribunda, conocida solo como Reina, pidió ser llevada allí para morir. Quiero que él me mire, dijo con voz temblorosa. Si su rostro se aparece a los que mueren con fe, entonces yo, quiero mirarlo, justo antes. Y la llevaron. Sola, en una camilla oxidada, envuelta en mantas y esperanzas que ya no servían. Al llegar, todo estaba en ruinas. La luz entraba a medias. El aire olía a madera vieja y polvo que parecía flotar con intención. Pero Reina, sin miedo, sonrió. Está aquí, susurró. Lo siento, mirándome. Nadie más vio nada. Solo silencio. Hasta que, minutos después, Reina exhaló por última vez, con los ojos abiertos, y la mirada fija, en la pared del altar mayor. Una enfermera joven, al acercarse para cerrar los ojos de la mujer, gritó. El resto del equipo corrió. Y lo vieron. Un rostro, marcado en la pared con humedad, polvo, y algo más que no supieron nombrar. No era pintura, no era sombra, era presencia. La expresión del rostro era serena, pero rota. No bendecía, no juzgaba, observaba, y lloraba. Durante días, cientos vinieron a verlo. Algunos caían de rodillas, otros huían en silencio, y todos coincidían en algo. Ese no es el Dios que me enseñaron. Es alguien que aún no ha sanado. Una mañana, el rostro comenzó a desvanecerse. No por el clima, sino porque nadie más estaba muriendo con fe en esa ciudad. Hoy, la iglesia sigue en pie, vacía, pero si entras en la madrugada, y guardas silencio frente al altar, dicen que aún puedes ver, por unos segundos, un par de ojos en la pared, buscando a quien aún crea lo suficiente como para despedirse. Episodio 11. El rostro que eligió a una mujer para hablar por él. El rostro se aparecía en el último suspiro. Pero a ella, la eligió antes de morir. No para que lo mirara, sino para que hablara por él. Como si el cielo ya no pudiera soportar su propio silencio. Nadie sabía mucho de Lucía. No era monja. No era profeta. No era nadie. Solo una mujer de rostro calmo. Siempre vestida de gris. Que hablaba poco y escuchaba demasiado. Vivía sola en una cabaña al borde del bosque. Pero cada vez que alguien moría cerca, ella aparecía. Silenciosa. Y lo que decía justo después. No podía haberlo sabido. Tu madre dice que la luz era tibia, le dijo a un hombre desconsolado una tarde. Y que entendió todo justo cuando dejó de respirar. ¿Quién se lo dijo? Preguntó él, pálido. Lucía solo sonrió. El que me habla cuando alguien parte con fe. Con el tiempo, la gente comenzó a buscarla. No por consuelo, sino porque querían saber si, en su último suspiro, verían ese rostro. Y si lo veían, ¿qué les diría? Lucía los miraba con una mezcla de ternura y advertencia. No todos pueden soportar lo que él muestra. Muchos creen que quieren verlo, hasta que lo tienen frente a frente. Una periodista vino desde la capital. Quería grabarla, entrevistarla, desacreditarla. Pero al mirar a Lucía a los ojos, se desmayó. Y al despertar, solo dijo, él me habló, pero con la voz de ella, y me pidió que no lo volviera a buscar. El Vaticano envió discretamente a un sacerdote retirado. Quería comprobar si aquello era posesión, fraude o herejía. Lucía lo recibió con té caliente y una frase. Dios no me habita. Solo me presta su voz cuando está muy cansado para hablar. El sacerdote lloró. Y al morir 2 semanas después, pidió que sus últimas palabras fueran susurradas por ella. Lucía aún vive. Sigue en su cabaña. No cobra. No predica. Solo recibe a los que están a punto de partir. Y cuando están listos, se acerca.
Les toma la mano y susurra algo que nadie más escucha. Algo que les cambia el rostro. Justo antes de ver el suyo. Episodio 12. La voz que acompañaba al rostro. Primero aparecía el rostro. Después, venía la voz. No era fuerte. Ni celestial. Era un susurro que nacía dentro del alma. Como si el mismo Dios hablara. Pero sin querer que nadie más escuchara. Durante años. Los testimonios sobre el rostro coincidían. Una visión luminosa. Abstracta. Infinita. Que solo se mostraba a los moribundos que aún sostenían su fe. Pero un nuevo fenómeno inquietó al mundo teológico. Una serie de grabaciones recogidas en salas de cuidados intensivos donde se detectaban frecuencias sonoras no humanas. Justo segundos antes de la muerte. Todo comenzó con una enfermera de nombre Emilia. Había instalado un pequeño micrófono en la habitación de su abuela moribunda. Solo para guardar su última noche. Cuando revisó la grabación. Entre respiraciones débiles y el tic-tac de la máquina. Apareció una voz. No de la abuela. No de nadie presente. Una voz suave. Quebrada. Que decía. Lo lamento, por haber guardado silencio tanto tiempo. Emilia llevó la grabación a un especialista en acústica forense. Él repitió el audio más de 20 veces. Al final. Simplemente se levantó y dijo. Eso no es humano. Y tampoco está hecho para ser oído. Días después. Otros casos similares salieron a la luz. En todos ellos. La voz decía cosas distintas. Pero con un patrón común. Dolor. No hacia el que moría, sino hacia quien hablaba. Un fragmento registrado en una sala de oncología revelaba. Creí que bastaba con haberlos creado. Pero olvidé enseñarles cómo sostenerme dentro de ellos. Y otro. Más perturbador aún. Yo fui primero verbo. Y después, culpa. El Vaticano. Al recibir las grabaciones. Prohibió su divulgación. Las archivó en una bóveda llamada Resonancias no redimidas. Pero una de ellas fue filtrada. Y al escucharse, muchas personas reportaron el mismo efecto. Un llanto sin causa. Un temblor sin frío. Y una sensación de haber sido perdonados. Por algo que jamás confesaron. Lucía, la mujer elegida por el rostro, lo confirmó con una frase. El rostro se muestra. Pero la voz viene a sanar. Es la parte que más duele. Porque es la parte más humana de Dios. Episodio 13. El ateo que vio a Dios, y rió. Algunos mueren con miedo. Otros con paz. Pero hay quienes, justo antes del final, ven algo tan inesperado, tan absurdo, tan real, que no lloran, ni rezan, solo ríen. Se llamaba Julián Herrera. Ateo hasta el último hueso. Físico teórico. Escritor polémico. Conferencista internacional con una frase grabada en cada escenario. Dios es el consuelo de los que no se atreven a pensar. Vivió refutando a lo divino. Burlándose de los fieles. Y asegurando que la muerte era simplemente el apagón final. Pero a los 68 años, un infarto lo derrumbó en pleno vuelo. El avión aterrizó de emergencia. Estuvo clínicamente muerto por 4 minutos. Y cuando despertó, no era el mismo. No gritó. No pidió ayuda. Solo rió. Unos segundos eternos de risa sincera. Suave. Como si acabara de entender el chiste mejor guardado del universo. Los médicos pensaron en daño cerebral. Pero Julián habló. Claro. Firme. Y dijo. Lo vi. Ae. Y ahora entiendo. ¿Por qué tanto silencio? Los medios se volvieron locos. ¿El ateo más famoso del país había visto a Dios? Le ofrecieron entrevistas. Contratos. Millones. Pero él lo rechazó todo. No tengo nada que decir, declaró. Porque si lo cuento, volverán a convertirlo en algo que no es. Otra vez. Finalmente aceptó hablar. Una sola vez. Ante un grupo de estudiantes. Su testimonio fue grabado. Pero jamás publicado. Solo se filtró una frase. No era un trono. No era juicio. No era gloria. Era un rostro que pedía perdón. Por habernos dado tanta libertad sin advertencia. Y yo, no supe si llorar o reír. Desde ese día, Julián vive en silencio. Pasea por parques. Cuida plantas. Y de vez en cuando, se ríe solo. Como si recordara algo que no se puede compartir. Cuando le preguntan si cree ahora en Dios, responde, no. Porque ahora no necesito creer. Solo me basta no olvidarlo. Episodio 14. La iglesia que solo abre cuando alguien va a morir con fe. No tenía campanas. Ni sacerdotes. Ni fieles. Pero cuando alguien estaba a punto de morir con fe, la puerta se abría sola. Como si algo, o alguien, esperara dentro. Con el rostro cubierto. Y el alma descubierta. En lo alto de una colina olvidada. Rodeada de cipreses torcidos y niebla espesa. Se encontraba la iglesia del silencio de Dios. Nadie sabía quién la había construido.
No tenía nombre en los mapas. Solo se hablaba de ella en susurros. Como una leyenda para los que aún creían en los milagros o en los castigos. Los pastores decían que jamás la habían visto abierta. Que sus puertas de madera parecían selladas desde dentro. Y sin embargo, cada cierto tiempo, alguien en el pueblo moría. Y justo la noche anterior, las puertas se abrían. Solas, lentas, sin viento. La primera vez que lo notaron fue con Don León. Un viejo humilde que nunca dejó de rezar. La noche antes de su muerte. Un niño lo vio subiendo la colina con paso firme. ¿A dónde va, abuelo? A despedirme, respondió. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en su cama, sonriendo, con una flor seca en la mano, y olor a incienso en la habitación. Después vinieron más casos. La maestra Clara, el panadero Tomás, la joven ciega que cantaba salmos al atardecer. Todos ellos murieron en paz. Y todos, según testigos, habían sido vistos entrando a la iglesia la noche anterior. Pero lo más inquietante era esto. Nadie más podía entrar. Un periodista intentó forzar la puerta con una palanca. Se rompió la herramienta. Otro quiso sobrevolarla con un dron. El dron cayó. Sin explicación. Un día, una mujer anciana llamada Dolores subió sola. Sabía que su hora estaba cerca. Llevaba en el pecho un rosario de su madre. Cuando llegó frente a la iglesia, las puertas ya estaban abiertas. Entró. Nunca volvió a salir. Pero al amanecer, el campanario, que no tenía campana, sonó una sola vez. Dicen que dentro de esa iglesia no hay altar. Solo una figura hecha de sombra y luz. Sentada, esperando. Y que si mueres con fe, te deja verlo. El rostro que todos temen. Y que solo algunos están listos para comprender. Episodio 15. El día en que todo el mundo creyó, y nadie murió. Era cuestión de segundos. Siempre lo había sido. Un corazón que se detiene. Un alma que se suelta. Una fe que, si es verdadera, abre la última puerta. Y al otro lado, con su rostro, esperando. Pero ese día, algo cambió. Todo comenzó sin aviso. Una madrugada sin estrellas. El mundo entero despertó con la misma sensación en el pecho. ¿Cree? No por miedo. No por necesidad. Simplemente, creían. Miles de personas que habían vivido en duda. Se levantaron con lágrimas sin motivo. Rezaron sin saber por qué. Abrazaron a sus muertos con una paz que no habían sentido jamás. Y lo más extraño fue esto. Ese día, nadie murió. Los hospitales no registraron ningún deceso. Ni un paro. Ni un accidente fatal. Ni un suicidio consumado. Nada. El reloj mundial de fallecimientos, que marcaba un promedio de 2 personas por segundo, se detuvo. Los científicos buscaron causas. Los gobiernos pensaron en una manipulación de datos. Pero los médicos solo sabían que algo invisible estaba reteniendo la muerte. En Roma, un anciano sacerdote gritó en plena misa: «Él no quiere que lo veamos hoy. Hoy no quiere ser mirado». Y cayó de rodillas, llorando, no de miedo, sino de comprensión. Lucía, la mujer elegida por el rostro, fue encontrada de pie frente a su cabaña, mirando al cielo, sin hablar, sin moverse, como si esperara una señal que aún no llegaba. Solo dijo una frase al anochecer: «Cuando todos creen a la vez, él se esconde, porque no sabe si esa fe es amor o miedo colectivo». Y entonces, justo a la medianoche, una sola alma murió. Una niña, en paz, sola en un hospital, sin familia, pero con una fe tan pura, que el rostro apareció solo para ella. Lo último que dijo fue: «Él volvió, porque necesitaba que alguien creyera, sin que el resto lo hiciera por moda». Al día siguiente, la muerte regresó, pero algo había cambiado. Desde entonces, los que mueren con fe, ya no lo ven llorar, lo ven sonreír, ligeramente, como si, por fin, el rostro de Dios hubiera recordado por qué se dejó mirar.